Catalina, ¿qué está al oído? Buenos días, Julio. Hoy estamos al oído de los 100 días del presidente Petro en la cancha. 100 días son poco para hablar de que un país recuperó el rumbo o que el país se hundió. Son mucho para el que se opone y poco para el que lidera. Un gobierno que ha brillado por los símbolos y la comunicación a su electorado. La misma comunicación que a su vez oscurece para quienes no comulgan con sus ideas, a quienes muchas veces no les habla. Por eso regresemos al pasado 7 de agosto en el que se posesionó el gobierno del cambio, cuando el presidente entre líneas nos anunciaba que sería un gobierno de símbolos que arrancaron cuando suspendió la ceremonia y dio su primera orden, llevarle la espada de Bolívar, y dio la puntada de lo que hoy puedo decirles, fue el anticipo de su hoja de ruta, abro comillas. Para que la paz sea posible en Colombia necesitamos dialogar, entendernos y buscar caminos comunes, cierro comillas. Por eso, hoy en Al Oído, a través de un estudio de estadística textual de su cuenta de Twitter, desde el 7 de agosto hasta el 11 de noviembre, hallamos la coherencia con sus tesis de candidatos, los principales anunciados, las palabras que definen al gobierno del cambio, los principales desafíos y también lo que falta. Desde su posesión son contados los días que no ha trinado. Ha realizado a la fecha alrededor de 3 trinos diarios y la mayoría de sus comunicaciones han sido desde diferentes zonas del país, con un 76% de mensajes desde el territorio y 24% desde Bogotá. Por lo que es correcto decir que ha sido un presidente que en 100 días sí ha cumplido con su discurso de posesión de ser un presidente que acompañe la región más que desde la casa de Nariño. De los 277 trinos que hizo en sus primeros 100 días, las palabras principales en todas sus comunicaciones en el siguiente orden fueron: paz, cambio ambiental, justicia social y vida. En el 84% de sus comunicaciones mencionó la palabra paz y pese a que había prometido no usar retrovisor, sí lo usó. En un 4% en sus comunicados se refirió al gobierno del expresidente Iván Duque. ¿Un gobierno de diálogo? Bueno, pues parece que a veces se queda solo en eso, en consultas y conversaciones. Han anunciado consultas previas para ver qué hacen con proyectos que se habían venido aplazando en el país, el plan de diálogos vinculantes que trazó una ruta de 50 conversaciones. La ministra de Minas también anunció consultas para definir esa ruta de transición energética. En el primer mes del gobierno, la cartera de Defensa asumió una mesa de diálogo con comunidades por la invasión de tierras, mesa que de a hoy no sabemos qué sucedió. Acelerador, porque de tanto diálogo y consulta puede que se recorte el tiempo para gobernar y ejecutar. Y así llegamos a destacar en esto lo malo, lo bueno y lo que exige lupa. En los primeros 100 días, septiembre fue el mes en el que murieron menos líderes sociales y fueron el mes de menos muertes de firmantes del acuerdo de paz. El anuncio de los diálogos con el ELN, sin duda, también se destaca el discurso ante la Asamblea General de la ONU, en el que habló de la fallida lucha antidrogas y la entrega de tierras a la SAE a campesinos. Lo malo, pues mucho diálogo y poco cambio. La muestra de un botón es la unión de los partidos que toda su vida tildó como tradicionales y hasta politiqueros, pero hoy lo acompañan en primera fila como el Liberal, el Partido de la U y los conservadores. También el cortocircuito en su comunicación interna. Y lo malo ha sido también la falta de respaldo a las fuerzas militares, el incumplimiento de la promesa de campaña de renta diferencial a MIPYMES, sin mencionar las carteras que aún no han sido nombradas y el amiguismo en cargos de la primera dama que no están capacitados en experiencia técnica. Eso sí, lo que más hay que decir es que es un gobierno que ha contado con una oposición casi nula. Hay falta de liderazgo, mucho lugar en común para contradecirle. Una parte del país que no votó por el gobierno se siente a la deriva. Cerramos diciendo que en 100 días vemos un gobierno que tiene un buen arranque y que sus opositores están dejando solo en la cancha. Soy Catalina Suárez, a su oído.